Continuando con lo que es este curso de Word, vamos a ver ahora cómo podemos insertar tablas. Las tablas nos permiten ordenar los datos que tengamos de una manera simple y sencilla y de una manera muy gráfica también. Entonces vamos a venir acá a la ficha de insertar, escogemos la opción de tablas y dentro de ello tenemos la primera opción para crear y la más sencilla, pero que solo tiene un límite de 10 por 8, donde podemos simplemente escoger el tamaño que querramos, ¿sí? Damos un clic y ya tenemos creada inmediatamente nuestra tablita. Lo bueno de esto es que es muy simple. Lo malo es de que solo sirve para tamaños pequeños. Ahora, teniendo en cuenta que estamos en Word, lo más normal es que el tamaño de la tabla sea pequeño. Justamente ¿por qué? Porque no tenemos mucho ancho donde trabajar. Así que puede ser una muy buena opción utilizar lo que aparece ahí. Ahora, también podemos venir a insertar tabla y escoger la opción que dice insertar tabla, literalmente. Lo bueno es que nos va a aparecer una ventanita donde nosotros podemos escoger la cantidad de columnas, vamos a poner por ejemplo 3, y podemos escoger la cantidad de filas, vamos a poner por ejemplo 8. Pongo aceptar y ahí tengo mi tabla de 3 por 8. ¿Qué más podemos hacer con la tabla? Antes de comenzar a escribir, porque obviamente tenemos que escribir, podemos cambiarle su diseño, ¿sí? El diseño incluye colores en la parte superior, en los costados, o puede ser simplemente tener una especie de sombra, ¿no? Una sombra que puede ir intercalándose. Esto ya depende de cada uno, ¿no? Bueno, el formato a final de cuentas es un depende en el sentido de que si lo vas a imprimir no te conviene tanto colocar colorcitos. Mejor sería simplemente el estilo de tabla clásico, que simplemente es fondo blanco y bordes negros. Nos evitamos todos los problemas. Ahora, si queremos, por ejemplo, que la primera fila sea una especie de título, lo más seguro es que querramos combinar estas celdas y lo podemos hacer muy fácilmente. Simplemente tenemos que seleccionar nuestra tabla y con seleccionar me refiero a dar un clic dentro de ella y luego vamos a la nueva ficha que ha aparecido, que es la ficha de presentación. Al escoger presentación también podemos acceder aquí a combinar celdas. En este momento, como no tengo ninguna celda seleccionada, pues obviamente esa es desactivada. Si yo selecciono las 3 celdas de la parte superior y presiono combinar, vamos a ver que esta se ha convertido en una sola celda, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos colocar todo un texto que ocupa todo el espacio. En el caso de las celdas, tú puedes tranquilamente colocarle un formato, una alineación que solo va a afectar a la celda en cuestión. Ya después de ello, tú puedes agregar otros textos sin ningún problema. ¿Listo? Ahora, así como he combinado una celda en lo horizontal, también podría seleccionar 3 celdas de modo vertical y lo mismo. Vengo a presentación, pongo combinar y tendría una celda que tiene el mismo alto que 3 celdas, ¿no? Se podría hacer. En este caso, si yo comienzo a escribir un texto, bueno, estoy escribiendo cualquier cosa, vamos a ver que se va a agrandar. Va a depender también de los espacios, ¿no? Si yo doy espacios, ahí se comienza a acomodar. ¿Qué pasa si el tamaño no se adecua? Tú puedes poner el mouse, el cursor encima de la línea, dar clic y de esa manera puedes, se supone, arrastrarlo, ¿sí? Y cambiar obviamente el tamaño de las diferentes celdas. Esto que estoy haciendo de cambiar el ancho también se puede hacer para cambiar el alto de nuestras diferentes celdas. Puede ser un poco fastidioso hasta que le agarremos el truco, pero es una buena opción para cambiar los tamaños de nuestra tabla. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, puede ser que yo me haya olvidado de insertar una fila acá en medio, ¿no? Y ya está todo lleno, por ejemplo. Entonces, una manera sería utilizar la opción de insertar fila. Hoy en día Word ya incluye una manera ultra simple de inserción. Simplemente nos acercamos al costadito de la línea de separación y ya nos aparece ahí un signo de más con el que podemos insertar una nueva fila. Por lo menos en teoría. En este caso no me deja. ¿Por qué? Porque como he agrandado la celda del costado me está bloqueando. Lo voy a hacer acá entre los números 23 y el número 43, simplemente llevo el mouse acá al costado, aparece el más, presiono y ya tengo una nueva fila. Si me falta una nueva columna, también puedo hacer algo parecido, ¿sí? Pero como la primera tiene un texto grande y ya es 3 celdas combinadas, vamos a descombinarlas. ¿Cómo hacemos para descombinarlas? Esto puede ser un poco más complicado, ciertamente. Tenemos que seleccionar la celda, ¿sí? Y acá arriba tenemos una opción que es dividir celdas.
puede ser un poco complicado. Vamos a ver si sale a la primera. Ponemos dividir celdas y le indicamos cuántas columnas debemos tener. Bueno, yo digo que debemos tener 3 columnas y una sola fila. O sea, estoy diciendo que lo divida, en otras palabras, en 3 celdas. Pongo aceptar y como vemos, lo ha dividido, pero las divisiones no han cuadrado con lo que yo ya tenía. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que jalar hasta que coincida con el de abajo. Una vez que coincide, digámoslo así, que se fusiona con la línea de abajo. Igual entonces con esta de acá, doy clic, arrastro hasta que llegue al mismo punto y vamos a ver que después de eso ya se fusionó y ya puedo jalar todo de manera directa. Bueno, teniendo eso ahora sí arreglado, vamos a ver que si me acerco a la línea y voy un poquito más arriba, aparece el más para que yo pueda insertar una nueva columna en este caso. ¿Sí? Damos clic y ahí tenemos nuestra nueva columna. Entonces es muy fácil trabajar con esto de las tablas. Ya después de esto simplemente sería dar clic y escribir el texto que nosotros querramos sin ningún problema. Último detalle, cuando tenemos una celda que es muy grande, muchas veces lo que queremos es agrandar o ubicar bien el texto. Por ejemplo, actualmente ese texto está en la parte superior y pegado hacia el lado izquierdo. Esto es por las alineaciones que tenemos aquí en la parte superior. Yo puedo escoger que esté centrado pero arriba o que esté a la derecha pero arriba. También puedo hacer que baje al medio a la derecha, al medio al centro o al medio a la izquierda. Lo mismo abajo, ¿no? Entonces puedo tener un control total del contenido, o mejor dicho, de la ubicación de mi contenido dentro de la celda. Y de esa manera puedo ordenar mucho mejor los datos de mi tablita. Ahora, la tabla nos sirve bastante, pero normalmente cuando tú le muestras tablas, o sea, muchos datos, a la gente termina mareándose. Lo ideal es utilizar, en todo caso, gráficos. Con los gráficos todo el mundo te va a entender. Entonces, tenemos aquí la opción de insertar y acá también tenemos la opción de gráficos. Lo bueno de los gráficos es que tiene diferentes tipos. Tenemos gráficos de columna, tenemos gráfico de líneas, tenemos gráfico circular, tenemos gráfico de barras, tenemos gráfico de áreas, pero en sí, a partir de áreas, XY, cotizaciones, superficie, radial y los demás que vienen, se usan un poco menos. O quizás podríamos decir que se usan cuando trabajamos en un área que está orientada netamente a la estadística. Entonces, si trabajamos simplemente gráficos normales, no hay necesidad de complicarnos la vida. Simplemente utilicemos columna, línea, circular o barra. No hay necesidad de pelearnos con los demás tipos. Eso sí, cuando tengamos muchos datos, lo ideal es columna o barra, o también línea, pero si tenemos pocos datos, lo normal es utilizar el gráfico circular o de pie. ¿Por qué? Porque ahorita que probemos vamos a darnos cuenta que no va a funcionar de la misma manera un gráfico con doble dato que un gráfico con dato simple. Vamos primero con columna. Escogemos columna y también tenemos subopciones. Podemos escoger columna agrupada, columna pilada 100% y además tenemos los típicos gráficos en 3D. Entonces vamos a escoger este gráfico, así en 3D, que es el más bonito a mi parecer. Ponemos aceptar y automáticamente ya aparece el gráfico. Obviamente tú no has colocado ningún dato. Para ello te aparece esta mini hoja de Excel donde tú puedes cambiar los datos a lo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a poner acá enero, vamos a poner acá al costado febrero y vamos a colocar al costadito marzo, ¿no? Y vamos a ver que automáticamente al escribirlo aquí en la hoja de Excel ya aparece en la leyenda, enero, febrero y marzo, ¿no? Yo puedo agregar otro mes, por ejemplo, vamos a poner acá abril y voy a colocarle algunos valores y vamos a ver que automáticamente ya los ha considerado el Word y ya aparecieron ahí en el gráfico. Todo es de manera inmediata, entonces tú puedes darte cuenta cómo está funcionando. Lo mismo con las categorías, no lo voy a cambiar para no perder tiempo, pero si yo quisiera podría cambiar aquí el texto de categoría 1, categoría 2 y vamos a ver que cada uno de los bloques es una categoría. Digamos que ya está nuestra tablita. Recuerden que estas tablas de doble entrada son adecuadas para trabajar con gráficos de columna, de barra o de línea, ¿sí? Cerramos entonces. Ya tengo mi gráfico hecho. ¿Qué más le puedo hacer si ya dice que lo he completado? Podemos venir aquí al costado a este botón del más y acá van a aparecer las subopciones que podemos agregar. Por ejemplo, puedo agregarle unos títulos a los ejes, si yo quisiera. Por ejemplo, vamos a agregarlo. Vamos a activar y acá en el título de abajo doy un clic. Doy otro clic para que aparezca el cursor y como son categorías, pues voy a poner eso, categorías, listo.
a lo que está en el costado izquierdo. Esto es para los meses, se supone, ¿no? Entonces vamos a dar otro clic más, vamos a borrar todo el contenido y vamos a poner acá meses. Entonces es muy simple colocar estos agregados. Claro está que si colocamos muchas cosas, el gráfico va a aparecer cada vez más pequeño. Eso hay que evaluarlo correctamente. Es igual con el caso del título. Yo doy un clic, selecciono todo el texto y puedo poner acá gráfico de prueba, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Tengo ahí mi gráfico ya bien hecho. ¿Puedo hacer más cambios? Claro que sí. Por ejemplo, la leyenda aparece en la parte inferior. Entonces doy un clic en mi gráfico, aparece el más y acá en leyenda, ¿sí? Yo si quiero lo puedo quitar. Y ya está, se fue. O si quiero lo puedo reubicar. ¿Cómo lo reubico? Acá al costadito tenemos una flechita que nos permite escoger entre derecha, arriba, izquierda o inferior. Entonces podemos reubicar la leyenda donde nosotros querramos. Lo más común es que vaya en la parte derecha, ¿sí? Vamos a colocarlo ahí entonces. Ahí está nuestro gráfico. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, si no me interesa a final de cuentas los títulos, no me interesa el título del gráfico, pues le quito el check y van a desaparecer. ¿Sí? Nos ayuda a que el gráfico tome mayor importancia quizás. Que ya no quiero las líneas de cuadrícula, también se las podría quitar, aunque no recomendaría eso porque ayuda a poder ubicar dónde están los valores, ¿no? Si quisieras, podrías agregar esto de etiqueta de datos, ¿no? ¿Para qué? Para que aparezcan los numeritos al final de cada barra, al final de cada columna, y de esa manera sea mucho más fácil de leer, pero quizás sería sobrecargar el gráfico. De todas maneras, tenemos también subopciones. En realidad, todas ellas tienen subopciones. Por ejemplo, en este caso podría ser que aparezca de esta manera, pero ahí sí no se va a entender nada de nuestro gráfico, entonces no nos conviene. De momento, voy a quitar esto, voy a quitar lo último que agregué, las etiquetas de datos, nos queda el gráfico así. ¿Listo? Es una opción, es una buena opción, pero puede ser que no te guste este color. Y bueno, vuelvo a repetir, si es que lo vas a imprimir, no te conviene colocar demasiados colorcitos, mejor dejarlo así. Pero si simplemente es para que se visualice en computadora, puedes venir a la parte superior al diseño, y acá tenemos muchos diseños ya predefinidos, ¿no? Algunos pues con más colorido, otros con más lineecitas, otros que toman una apariencia más tipo 3D, ¿no? Este, por ejemplo, es medio transparente. Entonces, tenemos muchas opciones para mostrarlo. Como digo, siempre considerando si es que vamos a imprimir o no, o si es que estamos considerando imprimir a colores o no. Si los colores no nos gustan, podríamos también venir acá al costado donde dice cambiar colores y poder escoger una combinación de colores completamente diferente, ¿no? De acuerdo a lo que queremos. También, si no te gustan los colores que has escogido acá o que vienen con el programa, por ejemplo, acá hay dos verdes que se podrían confundir, selecciono el verde de la primera columna, vengo a formato y cambio el relleno de forma. Ponemos un color más rojizo. Entonces, automáticamente, si yo escogí uno, se seleccionan todos, así que ya cambió todo lo que corresponde al mes de enero. Y eso lo podemos ver incluso acá en la leyenda. Es una manera, entonces, de trabajarlo. Finalmente, pasa que también a veces no queremos la leyenda, pero ¿qué podemos agregar? Podemos agregar lo que es la tabla de datos. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que debajo del gráfico va a aparecer una tabla con todos los datos, que son los datos, digámoslo así, de origen. Entonces, esto ya no tiene pierde. Tienes el gráfico y de paso tienes una tabla con todos los datos en la parte inferior. Así que imposible que alguien no entienda este gráfico. Ahora, si te equivocaste de gráfico, que puede ocurrir, puedes venir aquí a la ficha de diseño y al costado derecho, y acá tenemos la opción de cambiar tipo de gráfico. Yo activo esta opción y puedo cambiar a, por ejemplo, al gráfico de líneas, ¿no? Vamos a escoger este. Ahí está. Son los mismos datos, pero ahora con un gráfico de líneas. Si no me gusta, pues paso a un gráfico de barras. También puede ser, aunque el de barras quizás es muy confuso para este tipo de gráfico, ¿sí? Ahora, si yo intentara cambiar a circular, vamos a ver que no tiene ningún sentido. Como ya mencioné más antes, los gráficos circulares no son exactamente iguales que los otros, en el sentido de que usan menos datos. Así que, como podemos ver, se ha perdido gran parte de los datos en el gráfico. No nos va a servir. Lo ideal en todo caso sería utilizar, como hemos estado utilizando antes, el gráfico de columnas. Ahora, voy a eliminar este gráfico, o no, más abajito, vamos a hacerlo. Vamos a colocar por acá un ejemplo de lo que es un gráfico de circular, el de pie. ¿Listo? Vamos a ver que cuando aparece nuestra mini hoja de Excel,
el gráfico es mucho, bueno, la cantidad de datos es mucho menor. Simplemente tenemos una columna y luego ya acá las separaciones, ¿sí? Es mucho menor, no es como el otro que tenía doble. ¿Y por qué? Porque obviamente en un gráfico de pie no se puede mostrar todo como uno quisiera. También tenemos la opción del más al costado, claro que sí. Podemos agregar las etiquetas, que sería lo ideal. Y en este caso, sí, las etiquetas, sería bueno activar la opción de llamada de datos para que se vea mucho mejor, ¿no? Y con activar la llamada de datos, quizás hasta esto de la leyenda ya no sería tan importante. Podríamos agarrar y, si quisiéramos, podríamos quitar la leyenda y no habría ningún problema para entender de qué va nuestro gráfico. Eso ya, como siempre, depende de cada uno. Igual que en el caso anterior, al seleccionarlo podemos venir arriba a diseño y escoger un diseño de los que ya vienen predefinidos, ¿no? Algunos como este, que tiene una apariencia 3D con un alisado, se ve bien bonito. Quizás se ve mejor cuando trabajamos directamente en la computadora más que cuando lo imprimimos, pero como siempre eso ya depende de cada uno. ¿Listo? Hasta ahí entonces con lo que son la inserción de gráficos. Ahora, para mostrar datos no necesariamente tienes que trabajar con una tabla. A veces tú quieres hacer una especie de mapa conceptual y para eso lo que tenemos es la opción de Smart Art, los gráficos entre comillas inteligentes. ¿Por qué? Estos gráficos inteligentes nos van a permitir organizar información de una manera simple y rápida, pero muy gráfica. Por ejemplo, a ver, vamos a escoger uno de acá, ¿sí? Siempre que escojamos alguno, vamos a ver que acá aparece una vista previa de cómo va a quedar, ¿sí? Vamos a escoger este de aquí, ponemos aceptar y ya nos aparece esto. A simple vista no tiene mucho sentido quizás, pero vamos a ver que acá al costadito izquierdo hay una especie de flechita. Al darle clic nos aparece esto, nos aparece espacios para colocar textos e imágenes. Por ejemplo, yo tenía la foto de ¿qué? Tenía una foto de fresas, ¿no? Entonces vamos a poner acá fresa. En el de acá vamos a poner naranja. En el de acá vamos a poner frambuesa, ¿sí? La cuestión entonces es que, acá, en lo que es imagen, tú des un clic y puedas traer una imagen. Por ejemplo, fresa, ahí está la fresa, aunque es grande, se acomoda al tamaño. Naranja, vamos a coger igualito, la naranja acá al costadito, y lo mismo con la frambuesa. Vamos a dar un clic, escogemos desde un archivo, son las imágenes que ya tenía antes guardadas y directamente ya tengo una especie de mapita con los datos de la fresa, de la naranja y la frambuesa. Ahora, yo quiero agregar un texto extra. Puede ser. Acá arriba tenemos una opción que es agregar viñeta. A veces cuando tú das clic acá, te aparece una subopción. Digámoslo así como para colocar la descripción, ¿no? Ponemos acá, es una fruta pequeña, ¿no? Una fruta pequeña y roja. Bueno, no vamos a ser muy específicos. La cuestión es de que lo que es fresa ha quedado como una especie de título y lo demás ya va quedando como una especie de subtítulo. Si yo doy Enter puedo seguir colocando más cositas, ¿no? Por ejemplo, no sobrepasa los 3 centímetros de diámetro. Bueno, me estoy inventando, ¿no? Obviamente, pero la cuestión es de que se den cuenta que el texto principal ha quedado arriba, grande, a modo de título, y esto nuevo que ha sido agregar viñeta aparece más pequeño abajo. Entonces, al momento de que ya termina quedando bien organizado, bien bonito, bien llamativo. Para hacer una especie de mapa conceptual, como ya mencioné, es perfecto. Ahora, no es que solamente tenemos 3 opciones. Si yo quisiera, podría presionar Enter en la última, bueno, en este caso lo he hecho desde la mitad, pero podría presionar Enter y agregar un bloque más, presionar otro Enter y agregar otro bloque más, y así sucesivamente. Podría agregar todos los bloques que yo quiera. Si me sobran, pues también puedo borrar, vamos a borrar frambuesa más, ¿sí? Nos quedamos solamente con fresa y naranja. Entonces cierro esta ventanita y ahí tenemos nuestro Smart Art. Ya depende de nosotros, si queremos un poco más grande, pues ya le aumentamos un poco el ancho para que se vea mucho mejor, ¿no? Lo malo, o entre comillas lo malo, es que respeta también a la sangría. Así que, ¿qué hay que hacer para que no respete a la sangría? Venir aquí a la opción del costadito, que es opciones de diseño, y escoger, en este caso, cuadrado. Y de ahí simplemente sería cuestión de ¿qué? De arrastrarlo un poco hacia la izquierda y de esa manera tenemos más espacio. Igual, el modelo puede que no te guste, lo mismo que antes, vienes arriba a la opción de diseño
y puedes escoger una variación del mismo diseño, pero en 3D, por ejemplo. El color no te gusta, lo mismo, vienes acá a cambiar colores y tenemos algunas combinaciones de colores nuevas que pueden combinar mucho mejor con el tema que tú estés trabajando. ¿Que no te gusta este azul? Pues simplemente seleccionas literalmente a este, vienes a formato y cambias el relleno de la forma, ¿no? Y ya buscas un color que se acomode mucho más a lo que tú necesites. Entonces esto es muy fácil de crear, también muy fácil de modificar. Si quiero agregar más, simplemente doy clic aquí en el botoncito del lado izquierdo para poder agregar nuevos elementos sin ningún problema. Es muy rápido. Finalmente, ¿qué pasa? Que este no es el único gráfico, no es el único Smart Art que podemos utilizar. Que no me gusta este Smart Art, vengo a la parte de diseño y puedo volver a cambiar entre los que son del mismo tipo prácticamente. Por ejemplo, puedo usar este. Y vemos que se acomoda directamente. Rápido, fácil, no tengo que estar peleándome con la computadora. Es muy simple de modificar. Y lo mismo con las imágenes. Yo quiero agregar la imagen, doy un clic y puedo traerla hasta desde internet directamente. Como ya dije, este buscador no es tan bueno, pero veamos, ahí está. Bueno, me salió una manzana, parece artesanal, en vez de que me salga una manzana real. Pero bueno, la cuestión es de que si estoy apurado, puedo traer tranquilamente esta imagen de manera directa, sin necesidad de estar buscándola en internet ni nada por el estilo, aunque como ya mencioné, prefiero mil veces de que se descargue desde Google y después se inserte la imagen. Porque hacerlo de esta manera, bueno, tenemos acá imágenes reales y acá tenemos una manzana que parece hecha parece cosida, bueno, parece tejida, mejor dicho. Aparte, ¿qué pasa? Que no todos los gráficos sirven para todo. Tenemos gráficos de todo tipo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos Smart Art que permiten crear especies de listas, Smart Art para crear procesos, Smart Art para crear ciclos, para crear también jerarquías, o sea, organigramas, para crear relaciones, matrices. Ponernos a revisar cada uno de ellos sería algo demasiado largo, la verdad, así que quizás más adelante sería bueno revisarlo, o si no, ustedes mismos pueden ir probando cada uno de ellos para encontrar las opciones. Por ejemplo, en el caso de la jerarquía, que es quizás el que más se podría utilizar, hay que tener mucho cuidado y hay que utilizar las opciones de acá arriba, de agregar forma. ¿Para qué? Para colocar, digamos, a una secretaria, a un trabajador que esté debajo, bueno, digámoslo así, que esté bajo otra persona, bajo la dirección de otra persona. Puede llegar a ser un poco complicado. Hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que practicar mucho esto de los Smart Art para poder dominarlos. En especial los que son de tipo organigrama, que son los más complejos quizás de todos los que hay. Pero otros, como son este de lista, es muy simple de utilizar. Simplemente es escribir, presionar Enter y ya van apareciendo tranquilamente los demás bloques sin necesidad de pensarlo mucho. Entonces, cuando querramos colocar datos, tenemos una tabla. Si queremos que se vea mucho mejor, tenemos los gráficos. Pero si queremos hacer una especie de mapa conceptual, no queremos mostrar tanta información, sino simplemente algunos textos e imágenes, podríamos usar tranquilamente lo que son los Smart Art para colocarlos en nuestro documento.